Septiembre de 1985 no solo se derrumbaron edificios, también se quebraron vidas, sueños y familias enteras. Pero en medio del dolor, surgió la fuerza y el espíritu de un pueblo que nunca se rindió. Estas son las memorias de aquel día que cambió a México para siempre. Mi mamá era aeromoza de Mexicana en ese entonces. El sismo ocurrió mientras ella estaba en un vuelo, regresando a la ciudad después de una semana de trabajo. No estoy seguro, pero creo que desviaron el avión a otro aeropuerto. Afortunadamente, toda su familia estaba bien. Mi papá llevaba algunos años trabajando como arquitecto. Después del temblor ayudó limpiando escombros. Dice que fue una experiencia bastante fea. Hasta el día de hoy se le salen las lágrimas cuando nos cuenta de las cosas que vio y tuvo que hacer. Recuerdo que me contó que mandó a varios de sus amigos o compañeros a conseguir cualquier herramienta que encontrar, martillos, ceguetas, palas, etc. Creo se pasó la noche en centro médico, ayudando, no estoy seguro en qué. Me cuenta que cuando amaneció él estaba despierto y caminando por un estacionamiento. El lugar estaba lleno de cadáveres, cubiertos con mantas, esperando, traslado o a ser recogidos por sus familiares. Había tantos que se quedó pasmado un rato, hasta que empezaron a llegar camionetas de cadenas de televisión, que querían reportar y grabar las escenas más impactantes de la situación. La hermana de mi papá estaba haciendo su especialidad en ginecobstetricia en centro médico. En ese momento ella era la jefa de residentes, por lo que le daba clase a los chavos de la carrera de médico cirujano que ya están trabajando en el hospital. En el momento del sismo ella estaba en una torre que no se cayó, pero que se dañó fuertemente. Tuvo que ayudar a evacuar a los pacientes en medio de las ruinas del edificio. Claramente, faltaban camillas o sillas de ruedas y esas cosas, por lo que fue un trabajo difícil. Al salir, tuvo que ayudar, en medio de la calle y los escombros, a atender a los heridos. Tuvo que atender varios partos. Al día siguiente, o tal vez ese mismo, uno de sus superiores la encontró y le dijo que regresara a su casa, a revisar que su familia estuviese bien, y a avisar que ella estaba bien. Me cuenta que no reconocía las calles, por aquí y por allá faltaban edificios, o el pavimento simplemente desaparecida bajo los escombros. Al día siguiente, o algunos días después. No estoy seguro de los detalles, regresó al hospital a dar la clase que le tocaba. De alguna manera sus alumnos la encontraron. Al pasar asistencia, faltaban varios alumnos y en más de una ocasión le respondieron: «Doctora, el compañero X falleció en tal parte del hospital». Ahora les voy a contar la historia de un amigo de mi papá. De las que conozco, esta es la que más me impacta. En ese momento tenía entre 20 y 25 años y estaba estudiado en el seminario, para ser sacerdote. Después del sismo, de alguna manera llegó a Parque Delta. En 85 todavía era un estadio de béisbol. La cantidad de cuerpos sin identificar era tan grande que en varios lugares de la ciudad se establecieron morgues provisionales, una de ellas en Parque Delta. El amigo de mi papá llegó ahí con la esperanza de poder ofrecer su apoyo moral a las familias de los difuntos. Al hablar con las personas que coordinaban el esfuerzo mencionó que se podía encargar de esa actividad. Solamente puedo dar algunos servicios, ya que los rescatistas y voluntarios estaban excesivamente atareados con la organización de los cuerpos. En muy poco tiempo se dieron cuenta de que las necesidades espirituales de la gente eran mucho menos importantes que organizar a los muertos, y cualquiera era bueno para armar ataúdes, incluso el cura. Al principio eran de triple y de pino, luego empezaron a usar pedazos de puertas, y cuando éstas se acabaron tuvieron que conformarse con envolverlos en mantas. El volumen de cuerpos era tal, que no hubo suficiente material o gente para que estuvieran en mortajas por lo menos. Claro que no todos los cadáveres fueron recuperados, y es bastante difícil imaginar el olor que unas centenas muertos generan después de unos cuantos días al sol. Estas son las historias que me han contado mis familiares, más que nadie mi papá. Seguramente muchos de los detalles no son perfectamente correctos. La verdad no me gusta interrogarlo cuando habla del sismo. Para él es como los recuerdos que tienen los soldados que regresan de una guerra. Me imagino que comparar a la ciudad después del sismo con una zona de guerra no estaría tan alejado de la verdad. Estábamos desayunando para ir a la escuela. De repente empezamos a sentir el temblor súper fuerte.
Estábamos en el último piso de un edificio o no nos quedó más que ir al marco de la puerta. Desde arriba veíamos como los pinos de afuera se doblaban en un lado a otro y las puntas casi tocaba el piso. Yo gritaba, mientras mis papás rezaban. Para mí eso fue muy impresionante. Ellos no eran religiosos y el hecho de que ellos rezaran significaba que sentían terror. Cuando pasó el terremoto empezamos a oír sirenas tras sirenas, lo que fue también bastante impresionante. Cuando salimos nos percatamos que la escuela religiosa a unas cuadras se había caído. Al salir de Coyoacán y entrar a zonas más céntricas nos dimos cuenta de la devastación. Para los que no lo vivieron, no saben qué fuerte es ver tanto edificio caído, es como vivir en zona en guerra. 1985 vivía en un segundo piso, me estaba bañando, al sentir el temblor, tomé la toalla y me dirigí a la puerta para salir del apartamento. Al cruzar la recámara, las sacudidas eran tan violentas que no me permitían dar un paso al frente. Las paredes parecían de hule por la forma en que la estructura del edificio se doblaba. Sentí que en cualquier momento se iba a derrumbar. Afortunadamente resistió, aunque quedó con daños de consideración. 2017. Estaba en la oficina en un primer piso. Escuché la voz de un compañero. Está temblando. En 5 segundos ya me encontraba en el estacionamiento. En el 85 mi mamá llevaba 2 meses en el hospital por un embarazo de alto riesgo en Mexicali, donde también tiembla mucho. Se le adelantó el parto y el niño nació muerto el mismo día del temblor, y desde entonces mi mamá tiene miles de supersticiones sobre los terremotos, pero curiosamente ninguna tiene nada que ver con embarazos. Creo que ha sido su forma de procesar el trauma. Yo no había nacido, pero les voy a contar la historia que cuenta mi papá. Él en ese tiempo trabajaba CEO FESPO para una compañía que vendía suministros de cableado a gran escala y ese día le pidieron que entrara algo más temprano que su usual hora, pero dijo que no podía y que tenía un asunto familiar que atender en Pachuca, así que le dieron el día libre. Se levantó 6:30 y salió de su casa a las 7, con idea de tomar el metro y dirigirse a la central para tomar un bus. Cuando salió de su casa dice que se sentía algo mal en el aire, estaba muy callado para estándares del DF, pero él prosiguió con su plan. Al caminar 1 o 2 cuadras dice que se empezó a marear y como que se le movió el tapete, entonces decidió sentarse en la banqueta para ver qué pasaba. Ya sentado se siguió sintiendo mal, y fuera de la nada se empezaron a oír gritos y gente salió a las calles. Pasó de estar desolado a una calle llena de gente. Él aún no sabía qué estaba pasando. Cuando al fin se dio cuenta fue cuando vio un pequeño charco, se vaciaba y se llenaba, se vaciaba y se llenaba, y fue cuando le cayó el 20, y empezó a entrar en pánico. Se levantó de un brinco y empezó a caminar hacia la estación del metro. En el camino a la estación él cuenta que vio varios edificios chicos, 4 a 8 pisos, moverse de lado a lado, y que a lo lejos se oía como que estaban demoliendo algo. Obviamente el metro no estaba funcionando, pero al parecer había una que otra pecera y tomó una. Misma historia, edificios moviéndose, gente corriendo, llorando, gritando afuera en las calles. No sé bien cómo llegó a Pachuca, pero cuando lo hizo prendió la tele y vio a Alex Sordo dar la noticia. Ya de aquí no sé bien qué pasó, pero él acudió a ayudar. Me parece que no se metió a escombrar, pero ofreció ayuda técnica a los brigadistas en cómo proceder dentro de los escombros sin hacer que se colapsaran. Yo tenía 4 años y vivía en Puebla. Tengo un muy vago recuerdo de algún temblor, que bien pudo haber sido ese. Yo yendo hacia la ventana para asomarme hacia abajo y ver el suelo moverse, 3 o 4 pisos abajo. A pesar de la cercanía, en Puebla es raro que los sismos pasen a mayores. El suelo es firme, no como el expantano o exfondo del lago del Valle de México. Justo la semana anterior al terremoto del 85 me fui a pasar unos días en casa de mis tíos que vivían en la Narvarte, si bien recuerdo. Cuando el sismo, mi tía me dijo que estaba bañándose, y al salir vio derrumbarse el edificio de enfrente por la ventana. El suyo se mantuvo intacto, por suerte. Otra tía trabajaba en el Banco de México y vivía en Iztapalapa, donde no pasó casi nada. Sintió el sismo, no se escandalizó y fue al trabajo en camión. Conforme se acercaba al centro, iba viendo a la gente en la calle y edificios derrumbados. Dice que fue como una escena apocalíptica. En algún momento, el conductor dijo que ya no podía avanzar más, que se bajaran todos. Mi tía todavía no había reaccionado,
estaba en estado de shock, no se la creía. En todos lados, gente gritando entre los escombros. Al llegar al banco, la hicieron entrar en razón, que se regresara y fuera por sus hijos a la escuela. Yo nací 7 días después. El edificio de ginecología prácticamente se había derrumbado, muchos recién nacidos y mujeres recién aliviadas murieron ese día. Creo que tuve mucha suerte. Mi papá y mi mamá vivían en un cuarto de azotea en la calle de Chosica por Lindavista, muy cerca de Zacatenco, IPN, pues mi papá aún estudiaba ahí. Para ellos fue relativamente relajado, mi mamá sí se asustó pues ella estaba esa mañana en su cuartito de azotea y sintió todo el movimiento, y embarazada, pero nada grave. Lo que recuerda bien es que cuando mi tía fue por ella, y salieron de la ciudad, vieron mucha gente en la calle, con crisis nerviosas, edificios casi derrumbados, vieron el aftermath. A un tío materno lo agarró en el metro, durante el temblor no pasó nada grave en el metro, se suspendió el servicio y la iluminación, así que para salir tuvieron que caminar por las vías. Fuck that. A otro tío, paterno, le fue peor no por su salud física, sino por la mental, estaba realizando sus prácticas profesionales en la zona de hospitales pues recién se había recibido de médico, muy afortunadamente había salido a desayunar. Cuando regresó le tocó ver cómo literalmente se caían algunos edificios de los hospitales, le tocó escuchar a los que quedaron apachurrados, le tocó sacar de los escombros a muchos compañeros de trabajo y escuela para luego identificarlos, le tocó retirar partes humanas, juntar cadáveres. A la fecha vive en SLP, ha jurado nunca regresar. La Ciudad de México es muy grande, con millones y millones de personas, miles de personas quedaron marcadas de por vida y en aquel entonces la respuesta del gobierno es bien conocida por su ausencia. La sociedad no tuvo de otra que amachinar y sacar a sus muertos con sus propias manos, pero también quedó registro, aunque de forma menos conocida, de cómo muchas personas aprovecharon estos dolorosos momentos para sacar lo peor de sí. Hubo robos, atracos a tiendas, incluso hay testimonios de que había grupos de buitres que peinaban zonas de la ciudad con derrumbes para entrar a las casas y edificios derrumbados para robar todo lo que contenían, incluso de los cuerpos, zapatos, relojes, dinero.